Padre, te damos gracias, Señor, gracias por el fuego del Espíritu que hay aquí, Señor, el día de hoy. Gracias por este calor, Señor, gracias porque hoy nos traes, Señor, y a pesar de ese calor, Señor, estamos aquí dispuestos para ti, Señor. Abre nuestro oído, nuestro entendimiento, Señor, y quita todo cansancio, Señor, que venga acumulado de una semana de trabajo, de actividad, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor, para que esté atento a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Y permite que nuestra atención esté puesta en ti, en tu palabra, Señor. Que podamos discernir lo que tú traes para nosotros en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y quiero que me acompañen al libro de Isaías, por favor. Isaías 60, 22. Capítulo 60, versículo 22. Me cuentan cuando lo encuentren. Amén. Bueno, dice el Señor allí, perdón. Dice el Señor en Isaías 60, 22. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor y cuando llegue el momento actuaré sin demora. Amén. Cuando leemos esta promesa del Señor, siempre decimos, ay, nosotros somos los más débiles, ¿cierto? Y nos multiplicará por miles. Y nos queremos considerar de esa manera y nos centramos en esta parte de ese verso, pero hoy quiero que miremos más adelante y miremos la última parte de ese verso, cuando dice, cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Amén. ¿Cuántos esperan algo del Señor? Siempre estamos esperando algo de Dios. Siempre estamos esperando que el Señor nos ayude, nos premie, nos recompense, muestre su fidelidad, nos sane, abra puertas, nos muestre caminos. Siempre estamos esperando en nuestra vida, porque nuestra vida es una vida activa y en la cual nos relacionamos con las demás personas y esperamos que el Señor nos ayude en esa relación que tenemos, en nuestro proyecto de vida, en lo que tenemos que hacer, ya sea con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, en donde estemos ubicados. Esperamos algo de parte de Dios, pero ¿cuántos creemos muchas veces que el Señor se está demorando? Ninguno, la pastora nomás, y yo también lo he pensado. Yo a veces pienso, el Señor se está demorando en llegar, amén. Pero me acuerdo de este versículo y me acuerdo de otros que dicen que Él actuará sin demora. Eso quiere decir que en el momento que Él actúe es el momento perfecto, ¿cierto? Es el momento preciso. No se trata de nuestro tiempo, se trata del tiempo de Él. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Hay un plazo para todo, hay un tiempo para todo. El Señor tiene establecido cuándo va a dar una respuesta. Y así a nosotros nos parezca que se está demorando, Él nunca va a llegar tarde y nunca se va a anticipar. Las respuestas de Dios son para el momento justo y el momento preciso. Yo llevo años esperando una respuesta de Dios y no me la ha entregado. Es decir, todavía no es el tiempo, porque Él actuará sin demora cuando se cumpla el plazo. Y cuando hablamos de plazos, quiere decir que tendrán que ocurrir una serie de circunstancias de vencerse, una serie de circunstancias de avanzar sobre una serie de circunstancias para que el plazo llegue, ¿cierto? Cuando ustedes les dicen, hay un plazo, es decir, transcurrirá un periodo de tiempo en el cual podrán pasar muchas cosas para que la respuesta del Señor se dé. Envió a su Hijo cuando se cumplió el plazo. Y uno se pone a mirar y a repasar la historia y, bueno, ¿qué pasaba antes de que Jesús naciera? ¿Qué le indicó al Señor que ya se había cumplido el plazo? ¿Por qué ese era el momento preciso? Y uno está pensando en eso y ¿saben qué? No tiene ni idea cuál era el plazo que tenía el Señor. ¿Sí? Uno no sabe por qué el Señor esperó hasta ese momento. ¿Sí? ¿Por qué mandó a Juan el Bautista a predicar que el reino del Señor se acercaba, que ya venía a aquel que no era digno ni a atarle las sandalias de los pies? Pero en su soberanía, Él tiene marcados los plazos. Pudo haber sido hace 2000 años, como pudo haber sido hace 3000, o pudo haber sido hace 1000 años. Eso lo determina Él cumplió el plazo, se cumplió el plazo que colocó Él, no nosotros. Hay quienes somos atrevidos y le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te doy de plazo hasta diciembre. Yo lo he escuchado, Señor, te doy plazo hasta diciembre, sí. Si no, te doy otro año, sí. Porque no nos queda de otra, ¿no? Algunos son más atrevidos, Señor, te doy plazo hasta diciembre, y si no, pues no vuelvo a la iglesia y a ver quién pierde, Señor. Queremos que las cosas surjan en nuestro tiempo y a nuestra manera, pero se nos olvida que todo es a la manera de Él. Ahora cantábamos que su voluntad se hiciera en nuestra vida, y la voluntad tiene que ver con el tiempo.
¿sí? El Señor tiene marcado, de acuerdo a su voluntad, el tiempo perfecto para la respuesta que estamos esperando. Amén. Puede que nos estemos padeciendo mientras tanto, puede que se nos salga demasiado largo, puede que nos duela, pero el Señor tiene el tiempo perfecto para eso. Y entonces, ¿cómo voy a saber cuándo es el tiempo de la respuesta de Dios? Porque por lo menos que me diga cuándo es el tiempo, ¿cierto? Más o menos cuándo es. Pero el Señor trata con nosotros y nos da dos condiciones, dos palabras, dos circunstancias, dos llaves, dos claves, como lo quiera llamar, para comprender el tiempo de Dios. Amén. Y una la han visto las mujeres en el servicio de mujeres, porque están viendo los frutos del Espíritu Santo, y han hablado de algo que es importante para comprender y para poder superar esa larga espera con el Señor, que se llama la paciencia. Están despiertas las mujeres, ¿sí? Ya saben de qué vamos a hablar. La paciencia es un tema que tiene que ver con el tiempo, con esperar al Señor y con discernir los tiempos del Señor. Y la otra es la confianza. Vamos a mirar la paciencia y vamos a mirar hoy la confianza que tenemos que tener para esperar los tiempos del Señor. Salmo 37:7, a los que les gusta tomar nota, dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Amén. Entonces guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. ¿Qué es la paciencia? O sea, si hablamos no como fruto del Espíritu Santo, sino como ¿qué es la paciencia? Algunos la pierden facilito, algunos no tienen nada, algunos tenemos mucha, ¿cierto? Yo soy de los que tienen paciencia, y espero con calma. ¿Y la paciencia qué es? La calma y la tranquilidad para esperar, dice una definición. Y hay otra que es un poquito más larga, dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. Cuando hablamos de paciencia no podemos mezclar, no puede aparecer ni la queja ni la rebelión, porque no existe una paciencia con queja. Si hay queja, no hay paciencia. Si hay rebeldía, si hay rebelión, perdón, no hay paciencia. Cuando tomamos una actitud de quejarnos, es porque ya se acabó la paciencia, porque ya no pudimos esperar, ¿cierto? Y cuando tomamos una actitud de rebelde, como no me llegó lo que yo esperaba, como no apareció, pues tomo la decisión de hacerlo en mis fuerzas, en mis caminos, y de la manera que yo pueda creer que salen adelante las cosas. Quejarse es tan común en nuestras vidas. ¿Cuántos se quejan? Y la queja significa que ya se acabó la paciencia. Si yo sé esperar en el Señor, pues no me voy a quejar. Él tiene su tiempo para las cosas. Pero es que lo necesito ya. No, lo necesitas cuando el Señor decida que es el tiempo. Y entonces no puedo andar quejando porque nuestra vida se convierte en una vida de queja porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. Nuestra paciencia se agota así, rápido. ¿Cuántos de ustedes llevan más de un año esperando una respuesta de Dios? La mitad, más. Voy a ponerlo más amplio. 2 años esperando una respuesta del Señor. 3 años esperando una respuesta del Señor. ¿Han dejado de vivir? ¿Han dejado de comer? ¿Han dejado de respirar? ¿Se han quedado por la calle? No. Han esperado, y tal vez no con paciencia, sino con queja, pero su vida sigue ahí, y aunque la respuesta del Señor no haya llegado, siguen llevándola tal y como el Señor lo tiene marcado para ustedes. ¿Qué quiero decir? La queja no sirve de nada. Quejarse no sirve de nada, no ayuda en nada. Quejarse no va a mover la voluntad de Dios. Es que si me quejo, Dios va a hacer. No, Dios tiene estipulado un tiempo. A veces puede coincidir con tu queja, pero no fue por tu queja. Fue porque el Señor tenía establecido ese tiempo. Yo estoy hablando así como de manera rebuscada, ¿cierto? ¿Sí? En Filipenses, Pablo dice: no digo esto porque esté necesitado, hablando de unas ofrendas que le van a dar, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Aprender a estar satisfecho con lo que tenemos es algo que también nos cuesta, y de ahí surge la queja también. Y de ahí surge la rebeldía, la rebelión contra el Señor.
No estoy conforme con lo que tengo. Quiero más. Y entonces estamos diciéndole al Señor, te has equivocado conmigo, porque yo necesito más. Lo que me has dado no es lo que tu palabra dice. Tu palabra dice que suplirás todas mis necesidades. Todo lo que necesito me lo has dado, pero yo no necesito solamente eso. Yo necesito un poco más o mucho más de lo que tengo ahora. Y entonces tomamos una actitud de rebeldía contra el Señor, porque no sabemos esperar los tiempos de Dios. Tener conformidad y satisfacción con lo que tenemos es reconocer que Dios nos ha dado lo que es justo para nosotros. Si yo digo, es que yo no me merezco la vida que tengo, estoy diciendo, es que Dios es injusto. ¿No han pensado? ¿Alguno ha dicho, yo no me merezco la vida que tengo? No, aquí ninguno, todos se merecen lo que tienen, están perfectos. Bueno, muchos decimos, no, yo me merecería más. Mira a mi vecino, ¿sí? Ora menos que yo, a la iglesia menos que yo y está más próspero. ¿Sí? La suegra no lo molesta tanto como a mí, ¿sí? Tiene una vida más complaciente que la que yo tengo. Y se trata de eso, de compararnos y decir, yo debería tener más. Pero cuando yo digo yo debería tener más, o él porque tiene más que yo, estoy diciendo al Señor, tú eres un Dios injusto y no te has dado cuenta de lo que yo me merezco. Y no nos merecemos nada, porque en nuestra imperfección no merecemos absolutamente nada. Dios de gracia nos da a nosotros. Aprender a estar satisfecho, aprender a estar contento, a tener contentamiento con lo que tenemos es algo que el Señor nos pide. Tienes en la medida que yo te doy. Y cuando Él es fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Y entonces tenemos que saber amar lo que Dios nos ha dado en el tiempo que nos lo ha entregado. Si tú te quejas de lo que Dios te ha dado hasta ahora, Dios no te va a dar más. No va a avanzar, no va a extender su mano porque tú te quejaste. Extenderá su mano cuando vea que tú aprecias lo que le has dado, lo has manejado de la forma correcta y estás preparado para recibir más. Amén. También te puede quitar. Hay tiempo en que el Señor quita. La palabra dice en Eclesiastés, lo vamos a ver ahora, que hay un tiempo para todo. Pero así como hay un tiempo para cosechar, para construir, hay un tiempo para derribar. Y el mismo Señor puede derribar lo que has tenido porque no has sido fiel con el Señor. Y entonces llega un tiempo difícil para tu vida y dices, Dios me quitó, y cómo se le ocurrió, y cómo hizo, y por qué lo hizo. Y el Señor te va a decir, yo soy un Dios justo. Y si te quité es porque tuve que tomar una decisión. El Señor le quitó a Saúl el reinado, porque hizo lo que no tenía que hacer. El Señor quitó a Nabucodonosor como rey y lo mandó a vivir como las bestias, porque hizo lo que no tenía que hacer. Y podemos ver otros personajes donde el Señor les quitó, porque a pesar de que iban bien, se torcieron en un momento dado, y cuando se torcieron en un momento dado, quitó. Hay un tiempo para quitar de parte de Dios, así como hay un tiempo para dar de parte de Dios. Y tal vez sean menos los tiempos de quitar, pero tenemos que tener en cuenta que siempre el Señor querrá dar, pero que es un Dios justo, y de acuerdo a cómo estemos caminando con Él, también tomará acción con nosotros. Él es un Dios paciente, la palabra dice que Él es paciente y humilde. Y tiene paciencia a ver si de pronto enderezamos el camino, a ver si de pronto corregimos, a ver si de pronto entramos, razonamos y volvemos a los primeros caminos, a los que Él nos manda. Dice, devuélvete a las sendas antiguas. Y las tomamos y es el tiempo de que el Señor nos bendiga nuevamente. O es el tiempo donde dice, ya, va a terminar una prueba que está pasando. Amén. Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra un gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Amén. O sea que el paciente, la persona que es paciente, muestra discernimiento. O sea que en esa iglesia cuando te dije que quienes tenían poca paciencia, ¿cuántos tienen mucha paciencia? Como 5. ¿Cuántos tienen poca paciencia? Bueno, sí, porque si 5 no, los restos tienen poquita, ¿cierto? Pues la palabra de Dios dice que el que es paciente muestra discernimiento. Es una palabra que usamos mucho los cristianos, ¿cierto? Tengo discernimiento. ¿Y saben qué es el discernimiento? Amén. Yo quiero que dijo amén que me diga qué es discernimiento. Y hacemos esto así participativo hoy. Ver lo que muchos no ven, ¿cierto?
Yo tengo esta definición: facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu. Eso es el discernimiento hablando en la iglesia, la facultad de comprender o saber algo porque el Espíritu Santo nos lo muestra. No depende de nosotros, el discernimiento no depende de nosotros, sino de quien está con nosotros. Y la paciencia hace que yo tenga discernimiento. Ese discernimiento nace a partir de lo que yo conozco y de la revelación y la comunión que tengo con Dios. O sea, si yo estoy esperando en el tiempo de Dios y tengo paciencia o me falta paciencia, es porque no tengo el discernimiento propio para comprender que Dios tiene el control de todo. Dios siempre tendrá el control, Él nunca va a perder el control. Y si yo logro discernir eso entre lo que el Señor me ha hablado, lo que ha hecho de mí, lo que me ha enseñado, voy a tener paciencia para esperar su tiempo. Por eso dice, la paciencia se ve, ¿cierto? Y se nota en nosotros. Si hay discernimiento. Discernimiento para saber cuándo va a responder el Señor, no. Discernimiento para saber que el Señor va a responder. Y eso es lo que necesitamos, no saber cuándo, sino que Él lo va a hacer. No saber cómo, sino que Él lo va a hacer. No saber por qué, no, sino que sabemos que Él lo va a hacer. Yo discierno a través de lo que el Señor me ha dicho, de que tengo lo que yo necesito, que tengo lo que yo puedo manejar y que tengo que esperar las promesas que Él dice que hay para mi vida. Esperar a que yo tenga la madurez suficiente para que Él me pueda soltar esas promesas en mi vida. El discernimiento no me hace entender, me lleva a creer, ¿cierto? Y cuando yo creo, tengo paciencia. El Señor suplirá todas mis necesidades. Ese suplirá está en griego en un presente continuo. Es decir, me suple hoy y me suplirá mañana todas mis necesidades. Si hay algo que estás esperando, una respuesta que estás pidiéndole al Señor y no ha llegado el tiempo que te la entrega, tenlo por seguro que si lo necesitas, te responderá. Y si no lo necesitas, te quedarás esperando la respuesta hasta que estés en su presencia y comprendas lo que Él estaba haciendo en tu vida. Amén. Muchas veces el esperar nos lleva a actuar de una manera diferente. Cuando yo sé que solamente Dios me puede dar algo y espero en Él y de acuerdo a mi comportamiento sé que me lo va a entregar, pues me porto bien a ver si Él me lo da. ¿Les ha pasado? No, aquí nadie negocia con Dios de esa manera, ¿cierto? Pero nos pasa, vamos a negociar con Dios, vamos a decirle, yo me porto bien para ver si tú me das esto que necesito, y el Señor dice, bueno, pórtate bien. No sé si te lo voy a dar nada, pero pórtate bien. Y eso hace de nosotros mejores cristianos, esperando negociar con Dios, pero sin embargo el Señor utiliza eso para que realmente tengamos un buen caminar con el Señor. Amén. Así es de que, ¿cuántos tienen discernimiento aquí dado por el Espíritu Santo? Porque no se trata de discernir por las circunstancias. ¿Sí? Yo salgo aquí ahorita afuera, veo las nubes y yo discierno que va a caer un aguacero esta tarde. No es ese discernimiento el que necesitamos, sino el que Él nos da el Espíritu para comprender que hay palabra para nosotros siempre, para reconocer que hay un tiempo justo para recibir las cosas del Señor. Amén. Y Gálatas 5, 22, 23, ahora sí entramos en un tema que las mujeres de esta iglesia ya dominan perfecto, ¿cierto? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿cierto? Eso es el fruto del Espíritu Santo. No hay ley que condene estas cosas. Y dentro de ese fruto está la paciencia. ¿Es posible tener al Espíritu Santo y que Él no dé fruto en nosotros? Es como tener un palo de mango y decirle, no de mangos. El Espíritu Santo está ahí con todo su fruto para nosotros. Es decir, la paciencia, al igual que el resto del resto del fruto, está ahí para nosotros. Yo no le puedo decir al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Quítese la paciencia, no me dé paciencia. Quítese la humildad, no me dé humildad. Porque no, es de Él, es inherente en Él. No podemos quitarle la naturaleza al Espíritu Santo cuando Él da un fruto y ese fruto lleva todas estas cosas buenas para nosotros, todas estas virtudes para nosotros. Entonces no le puedo decir que el Espíritu Santo no tiene paciencia para entregármela a mí. Él mora en mí y tiene la paciencia para dármela a mí. Lo que pasa es que si yo no quiero tomarla, si no quiero aprovechar lo que Dios me está entregando, pues difícilmente voy a lograr disfrutar de lo que es el fruto del Espíritu Santo.
Por eso digo, las mujeres están dominando este tema bien, porque yo sé que la pastora lo explicó con mucha profundidad para comprender que la paciencia la da el Espíritu Santo y nosotros tenemos la libertad de recibirla o no recibirla. Él no se va a imponer a decir, es que tú tienes que ser paciente. Te va a decir, yo tengo paciencia para dártela. ¿La quieres tomar? Pero como somos tan cristianos, buenos cristianos y prácticos, no señor, a mí dame el 90% del amor y el resto del 10% distribuido entre la paciencia, la humildad, la mansedumbre, etcétera, señor, porque yo soy amor. O necesito humildad, entonces dame humildad, el 50% y el resto repártelo entre todo ese poco de fruto que hay ahí. Y tenemos que tener un equilibrio en el Espíritu Santo. Eso lo saben las mujeres, ¿cierto? Y ya tienen equilibrado todo eso, ¿cierto? Una nomás. Bueno. Ahí se ve el fruto del Espíritu Santo. Amén. La paciencia es una virtud. Tener paciencia es una virtud. ¿Sí? Y es una virtud valiosa. La persona que no tiene paciencia se enferma, vive malhumorada, se amarga, ¿cierto? Le cuesta ser feliz, porque sin paciencia las cosas se hacen pesadas y difíciles para nosotros. La paciencia muestra nuestra fe. Una persona impaciente es una persona que no tiene fe. O sea que la mitad de esta iglesia no tiene fe. ¿Cuántos tienen paciencia ahorita en este tiempo de la prédica? ¿Cuántos tienen paciencia ya? ¿Ya? Nuestra fe abarca muchas cosas. Nuestra fe no solamente creer en Jesús, eso trae un resultado. Nuestra fe no solamente es saber y reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros, eso tiene un resultado. Nuestra fe no solamente creer que tenemos un papá en los cielos, eso tiene un resultado sobre nosotros. Y se llama una fe que es completa, es integral. Nuestra fe sirve para reconocer que podemos tener paciencia. Nuestra fe sirve para saber que somos salvos por la obra de Jesús. Pero nuestra fe también dice que papá nos adoptó para ser hijos de Él y ser hermanos de Jesús. Es por fe que yo lo creo. Pero si yo definitivamente no tengo paciencia, está fallando esa fe. Porque Dios me la dio, me la entregó, mora en mí, está con el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Cómo voy a esperar los tiempos de Dios si no reconozco esa fe? Estoy cansada de orar por mi marido. Te cansaste, hay un tiempo para él. Y te voy a decir algo, hay maridos que no van a llegar. Pero es que la palabra de Dios dice que el que ama a mí, yo te responderé, el Señor te puede responder, Él no va a llegar. Pero es que la palabra dice que en mi casa y yo serviremos al Señor y seremos salvos. Lee bien el versículo. Porque lo tomamos de esa manera y no siempre. Hay hijos de nosotros que no van a llegar. Tengo un testimonio de una persona a la que le compartí durante casi 2 años. Un muchacho. Estaba empezando a meterse en las drogas y siguió metido en las drogas. Y a pesar de que nos acompañaba, estaba con nosotros y demás, un día ya se desapareció de su casa. Y lo último que supimos de él es que estaba como NN, enterrado porque nadie lo reclamó nunca. Murió debajo de un puente aquí en Barranquilla, lo mataron. ¿Cuántos años tenía? 23 años. Su mamá una mujer de Dios, sus hermanas una mujer de Dios, una familia comprometida, sirviendo en la iglesia. Clamaron por él, clamamos por él nosotros, todo el mundo clamaba por él. Pero no llegó. Y a veces creemos que simplemente porque que nosotros decimos, el Señor va a hacer. Y tenemos que esperar la voluntad de Dios, no la nuestra. Y tener paciencia, porque a veces la voluntad de Dios generalmente la voluntad de Dios no concuerda con nosotros. La voluntad de Dios es diferente, sus pensamientos, sus caminos son diferentes a los nuestros. Y nosotros queremos que la voluntad de Dios se haga conforme a nuestra voluntad. Y es al contrario, nuestra voluntad debe hacerse conforme a la voluntad del Señor. Amén. Tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que saber tener paciencia. Tenemos que
aprovechar la paciencia que nos da el Espíritu Santo. Tenemos que quitarnos la queja de nuestras vidas, la impaciencia, la rebeldía, porque con eso no vamos a anticipar o a lograr que el Señor se mueva o no se mueva. La queja es algo que daña las relaciones, la queja es algo que nos daña a nosotros mismos. Y la rebeldía, pues, cuando nos oponemos a la voluntad de Dios y respondemos con agresividad a la voluntad de Dios, que eso es la rebeldía, ¿cierto? De alguna manera, pues, ¿quién va a pelear contra Dios? Salimos perdiendo nosotros. Él es el Todopoderoso. Y pelear contra Él es imposible. Amén. Hablamos de la paciencia como algo que nos lleva a comprender los tiempos del Señor y a saber esperar, pero hay otra parte que se llama la confianza, ¿cierto? La capacidad de esperar en Dios está relacionada con la confianza que podamos tener en Él. Proverbios 3, 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Amén. Confía en el Señor con todo tu corazón. Lo paga. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Realmente podemos soltar y confiar en el Señor con todo nuestro corazón? A ver, la paciencia es una cosa, pero la confianza, esa es otra cosa. Confía en el Señor y Él hará, dice la Escritura, ¿cierto? De hecho, estamos llamados a abandonar nuestro corazón en las manos del Señor. De hecho, estamos dejando que Él moldee nuestro corazón, arranque lo que no es de nosotros, no es conforme a Él y coloque lo que es conforme a Él siempre, ¿cierto? Confía en el Señor, ¿cierto? Y no en tu corazón. No hay nada más perverso que el corazón, dice la palabra del Señor. Con Él nos autoengañamos. Yo miro mi corazón y digo yo, tan lindo que soy yo, tan buen cristiano que soy. ¿Sí? O sea, yo me miro y digo, yo predico la palabra de Dios. Me buscan para que aconseje. Pero ¿qué hay aquí? Aquí también llegan pensamientos, sentimientos. Hay veces que quiero hacer cordero asado. Hay ovejas que las quiero trasquilar. ¿Sí? Esos sentimientos llegan a este corazoncito. Y entonces no soy tan bueno. Mi corazón no se lo ha entregado completamente al Señor y debería entregárselo al Señor completamente. Debería confiar netamente en el Señor y saber que las cabras se transforman en ovejas. Y el Señor no va a permitir que las ovejas se transformen en cabras en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Que tengo un redil que me ama y que me toca amar al Rey también, sí. Pero tengo que confiar en el Señor. No puedo confiar en mi corazón es engañoso, mi corazón es perverso, mi corazón me puede hacer mostrar algo que no soy y me puede hacer que viva engañado. Entonces no tengo que confiar en mí, tengo que confiar en el Señor. ¿Y cómo confío en el Señor? Conociéndolo. Si yo conozco a alguien, puedo saber qué grado de confianza puedo tener en esa persona o no. ¿Sí? Si me encuentro con mi vecino y mi vecino es muy querido, muy todo, pero tiene algo que se llama cleptomanía. ¿Saben qué es eso? Lo que ve por ahí se lo va guardando. Es una enfermedad. ¿Sí? Pues ya no va a confiar en él. Puede ser muy bueno para hablar, muy bueno para comentar, pero a mi casa no lo meto. El día que lo meta a mi casa, hago lo que hago con mi perro, ¿sí? Guardo todo. ¿Sí? No para que el perro no se lo roba, pero se lo come. Entonces me toca guardar todo. Eso dice que yo no puedo confiar en lo que pienso, sienta mi corazón, sino que tengo que confiar en lo que dice el Señor que debo confiar. Y Él me dice a mí, maldito el hombre que confía en el hombre. Tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en Él, tengo que conocerlo y saber que debo confiar en Él definitivamente. Mi confianza debe estar puesta en Él, Señor. En nada más, ni en la circunstancia, este es un buen momento para invertir. Piénsalo primero, habla con Dios. Es un buen momento para comprar dólares. Ojo, habla con Dios. La economía es una cosa que cambia de un día para otro sin saber por qué.
¿cierto? El clima. Es buen tiempo para irme de vacaciones a Aruba. Ojo que esto está lleno de tormentas en este tiempo, ¿sí? No, pero es que dijeron que la próxima aparece dentro de 15 días. O sea, aparece una que no esperaban dentro de 8 días y va a causar estragos, ¿cierto? No podemos confiar en nosotros ni en nuestro entendimiento, ¿cierto? Y tengo que reconocer lo que Él va conmigo. Dice, reconócelo en tus caminos. El Señor va contigo. El Señor va caminando a tu lado. Y si tú lo reconoces, te vas a dejar guiar por Él y vas a caminar con Él. No te creas muy sabio. Es que ya el Dios me dio experiencia. La experiencia nuestra falla. ¿Cuántos han metido en lo que pensaron que era muy bueno y resultó muy malo? De acuerdo a la experiencia. Yo también. Voy a meterme en esto, pensé que era muy bueno y no salió tan bueno. La primera vez que tuve carro me compré un Cinca. ¿Cuántos saben qué es un Cinca? Eso a los jóvenes ya no saben qué es eso, qué es un Cinca. Qué negociazo de carro el que yo compré. Lo compré, me costó 210 mil pesos con un crédito de la Caja Social de Ahorros. Al año le había metido 300 mil pesos más y el día que lo arreglé lo vendí en 250. Después de un año de tenerlo. Llevaba a mi esposa a pasear, ¿sí? Y me tocaba jalar la puerta, a ver si fue, o sea, la tenía secuestrada mientras yo no le abriera la puerta del carro. Un día nos dejó varados a las 12 de la noche en una avenida y tocó dejar el carro tirado. Bueno, esa es una historia de mi primer carro. Pero yo estaba confiado. No, yo conozco de carros. En la casa había habido un Cinca, tuvieron un Cinca. Yo sabía que el carro era bueno, que el carro... Me confié en mi experiencia, compré el carro. Y ahí fue mi primera experiencia para saber qué es lo que significa empujar un carro todos los días. A ver si prendía. Menos mal que era liviano. La confianza en el Señor nos lleva a no confiarnos en nosotros, sino confiar en Él. El tiempo del Señor es preciso. Yo voy a confiar, es cuando Él diga, no cuando yo quiera. Voy a tomar la posición de que mi tiempo definitivamente no coincide con el tiempo de Él para nada. El de Él es Kairos, el mío es Cronos. El tiempo es el tiempo de Dios. Mi tiempo está medido por el calendario de este mundo. Él no tiene un calendario, Él no tiene fecha, Él no tiene vencimiento, Él no tiene nacimiento. Él no maneja el concepto de tiempo. Cuando estemos delante de su presencia en el cielo, no va a existir calendario. Ustedes no van a decir, bueno, ya viene Navidad. Ya no, se acabó la Navidad, se acabaron los cumpleaños, se acabó todo. No hay medidas de tiempo. Nosotros vivimos bajo esas medidas de tiempo, Él no vive bajo esa medida de tiempo. Pero tiene marcado el momento justo para mostrarnos que Él está con nosotros. Amén. Isaías 12:2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Él es el que te salva. ¿En qué estás metido? Él te salva. Confía en Él. Él dijo que su mano está extendida. Si me salvó a Pedro cuando se estaba ahogando porque se le olvidó, perdió la fe, perdió la confianza, así mismo te va a salvar a ti, mientras camines con Él. Mientras lo reconozcas, mientras sepas que Él está ahí, que tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sabes qué? Necesitamos pedirle al Señor que haga con nosotros. Y Él promete que lo hace. Fortalecernos en la espera. Se nos acaba la fuerza, la capacidad de esperar. Pero el Señor dice que Él renovará tus fuerzas. Te fortalecerá cuando estés cansado, cuando te sientas débil. Y entonces cuando yo estoy débil de esperar, no voy a renegar, no voy a quejarme, no voy a ponerme rebelde, sino que le diré, Señor, dame fuerza mientras espero. Esposo, recuerden esto a las esposas, ¿sí? Ese pedacito, ¿sí? Necesito para que el Señor te dé fuerzas mientras esperas. Y ya se sacan ustedes la responsabilidad, se la entregan al Señor, amén. Pero es para todos, es para todos. El Señor nos da fuerza y nos ayuda a esperar su tiempo. Él conoce nuestra condición y conoce que nos cansamos y conoce que nos abatimos y a veces nos sentimos tristes, defraudados, porque no vemos la respuesta. Pero si te estás cansando, pídele fortaleza al Señor para que Él sea tu salvación en el momento preciso. Amén. El Señor iba dormido en la barca en medio de la tormenta. ¿Cuántos conocen la historia, cierto?
podían estar sintiendo los discípulos que se iban a ahogar, que se iban a hundir, él estaba tranquilo, porque él tenía el control de todo. Y él sabía que se parara a reprimir la tormenta o no, estaban con él y el que está con él está a salvo. Si estamos con Él, estamos a salvo. Si andamos por un valle tenebroso, dice el Salmo 23, estamos con Él y estamos a salvo. Si vamos en medio de la tormenta, estamos con Él y estamos a salvo. Se levantarán enemigos y los veremos caer, nos levantaremos y no estarán, dice el Señor. Estamos a salvo mientras estemos con Él y confiemos en que esa palabra es cierta, es verdad. Y nuestro discernimiento nos lleva a creer que eso lo preparó para cada uno de nosotros. La palabra es para cada uno de nosotros. Amén. Salmo 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, ¿cuántos tienen miedo aquí? A ninguno le da tuto nada. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Saben mi consejo cuando las personas tienen problemas con el banco cuál es? Ponga la cara. Vaya, ponga la cara. No tengo, ¿qué van a hacer? ¿Me van a embargar? O refinanciamos la deuda o hacemos un acuerdo de pago, ¿sí? Pero normalmente poner la cara da resultado. No es que yo que voy a ir allá, no sé, me van a coger, es más, de pronto llego y me ponen preso. La gente piensa así. Pero si así pones la cara, reconoces tu deuda, no la niegas, muestras tu circunstancia y vas de la mano del Señor, vas a encontrar una respuesta. Amén. El Señor lo va a hacer contigo. No sientas miedo de enfrentarte a un enemigo si estás con el Señor. No sientas miedo de pararte al lado del gigante, porque con el Señor tú eres más grande que el gigante. No sientas temor del hombre, porque ¿qué te puede hacer un simple mortal? Los temas financieros nos agobian, pero ¿a quién le debemos? A un hombre. O sea, el que tiene un crédito con el Banco de Bogotá, tiene un crédito con el dueño del Banco de Bogotá. Es un hombre. Y tú con Dios puedes enfrentar a un hombre. Asume tu responsabilidad y te puedes plantar delante de Él sin miedo y dejar que Dios sobre. A veces nos sentimos tan agobiados por la situación económica que nuestros ojos se cierran y se nos olvida que hay un Dios que nos ayuda y nos perdona por ser malos administradores y nos da una nueva oportunidad. Amén. Él lo ha hecho conmigo. Y seguramente lo ha hecho con más de uno de ustedes también. Amén. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Esa es otra palabra que van a coger los esposos cuando llegan tarde a la casa. Sí, Señor, voy contigo, Señor, voy contigo. Pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra. Hay cantidad de palabra para nosotros, para alabar, ¿sí? Alabar, no lavar, ¿no? Para alabar al Señor por su palabra. ¿Cuánto respaldo tenemos de Él? ¿Cuánto apoyo tenemos en su palabra? Decir, Señor, gracias por todo lo que dejaste preparado, listo para darme ánimo, para quitarme el cansancio, para darme oportunidad, para reconocer quién soy yo, para tener identidad, para saber que tú peleas por mí, para saber que me guardas, para saber que me cuidas. Todo eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que alabar, confiar en Dios y no sentir miedo. Confiar en Dios y saber que Él va delante de nosotros abriendo el camino. Amén. Eso se llama confianza. Y si yo estoy en situaciones difíciles, tengan confianza que el Señor va a tu rescate. Mientras andes con Él, claro está. Amén. Salmo 34, 19. ¿Cuántos justos hay aquí? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos justos hay aquí? Bueno. Muchos son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de algunas de ellas. De todas las angustias. ¿Quién lo dice? El Señor. Él lo sabe, Él te conoce, Él lo dice. Tienes angustias, has sido justificado por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, eres uno de los justos para el cual esa palabra está escrita. Confía en el Señor, muchas pueden ser tus angustias, ¿cierto? Pero el Señor te librará de todas ellas. Solo tienes que esperar confiado en el Señor y con paciencia. Amén. Ya no nos faltan sino 14 versículos. Isaías 40, 31.
Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Hoy tengo una voz con un gallo y todo acompañándome. Pero los que esperan en el Señor, ¿los que qué? Los que esperan en el Señor. El Señor ya sabía que tenemos que esperar en Él. El tiempo se trata en el tiempo de Él, la medida de Él, el momento de Él. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, si tú no esperas en el Señor, te vas a cansar, te vas a fatigar, se te van a acabar las fuerzas y no podrás saltar ni siquiera por encima de un ladrillo. El Señor te dice, conmigo, si esperas, remontarás el obstáculo más grande que exista delante de ti. Amén. Entonces tienes que vivir confiado, creyendo, con paciencia de que hay un tiempo para ti y que debes esperar el tiempo del Señor. Hay un momento de bendición, es que pastor, ya llevo intento. Sé fiel, ten paciencia y confía en el Señor. Pero necesitas la fidelidad. Si no eres fiel, olvídate, porque el Señor es justo. Y quitarle, y no darle a un justo y darle a un injusto no es algo que Él vaya a hacer. Antes le hará al justo que darle al injusto. Porque primero la familia de la fe, dice el Señor, la familia de Él. Y entonces, si tú esperas en el Señor, si tú eres fiel, si tú tienes paciencia y confías, puedes esperar tranquilo. Pero es que me están tocando la puerta. No pierdas la fe, no pierdas la confianza. No te dejes sacarte esa otra parte que van a ver de las mujeres este viernes, que se llama el demonio propio. El dominio propio, ¿cierto? El dominio propio, que lo van a ver. No pierdas el dominio propio. Sé manso y humilde como era el Señor. Uno mira la escritura y el Señor se exaltó, ¿sí? Cuando llegó a sacar los mercaderes del templo. ¿Cuándo más se exaltó el Señor? Dice que lo buscaban para matarlo y pasaba por en medio de ellos para matarlo. La mansedumbre y la humildad son parte del fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted dice, no, es que ahora ya perdiste la mansedumbre y perdiste la humildad. Mientras que si lo llevas tranquilo y confiado, esperando en el Señor, las cosas cambian, las cosas pasan, las cosas cambian. Uno entiende, o sea, ¿cómo será de complicado deberle a una entidad financiera que el Congreso tuvo que legislar para que nos dejaran en paz los sábados y los domingos? ¿Sí? Y que sea en horario hábil también. Porque es un golpe intenso contra nuestra paz. Pero el Señor ora por nosotros. Y el Señor nos guarda y el Señor nos cuida. Amén. Jeremías 29:11, se lo saben de memoria, es tal vez mi versículo favorito, ¿cierto? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Y entonces confíen en el Señor. Puedes estar pasando una tormenta, pero hay planes de bienestar y no de calamidad. No te vas a hundir en la tormenta. Eso sería la calamidad. Y el Señor tiene planes para ti de bienestar y no de calamidad. No es que me van a llegar todas y las tengo todas encima. Si eres fiel al Señor, tal vez te metiste y tienes todas encima porque te dejaste llevar. Pero si enderezas tus sendas, lo reconoces en tus caminos, allí estará Él para sacarte adelante. Confía, ten paciencia y espera. ¿Cuándo llegan las cosas entonces? ¿Cuándo va a llegar la respuesta de Dios? Yo te tengo la respuesta, en el tiempo de Dios. No vas a saber el momento en nuestro calendario. Él no se rige por mi calendario. Si el banco te dice tiene 3 meses de plazo, al Señor no le importa lo que diga el banco. Es en el tiempo de Él, perdón, es en el tiempo de Él. No lo mide por los 90 días que te dé el banco. No lo mide por el tiempo que te pusieron en la empresa. No lo mide por el preaviso que estés pagando. El Señor te está diciendo, es en mi tiempo. ¿Cuándo es que el Señor me va a bendecir? En el tiempo del Señor. ¿Cuándo me va a contestar el Señor? En el tiempo de Él. El tiempo perfecto. Cree, confía, ten paciencia y espera. Josué 1:5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré.
no te va a dejar y no te va a abandonar. Ahí estará contigo. Josué cometió un error y el Señor se apartó de él. No, Josué se confió. Ya derroté Jericó, ahora voy para Jai. Y cometió un error al atacar Jai, pensó que estaba sobrado y perdió. Pero el Señor estaba ahí. No lo dejó y no lo abandonó. Tomó la corrección y ahí en adelante fueron victoria tras victoria. Es tiempo de tomar la corrección, recoger lo que estábamos haciendo mal, dejarlo atrás y empezar a tener victoria tras victoria. Amén. Porque Él no te dejará y no te abandonará nunca. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Amén. Hay un tiempo oportuno. ¿Quién mide la oportunidad? Dios, no tú. Esa es la oportunidad de Él. ¿Qué es lo oportuno? Leer la definición. Que sucede o se realiza en una circunstancia para producir un efecto deseado. ¿El deseo de quién? El deseo es la expresión de la voluntad, de lo que queremos. Expresar nuestra voluntad es un deseo. Desear algo es tener voluntad para tener algo. Bueno, el Señor, ¿cierto? Dice que el tiempo es perfecto y llegará en el momento oportuno, cuando sea su voluntad. La circunstancia para Él va a ser diferente para nosotros. La circunstancia puede que te va a responder cuando ya estés que no pueda más, como te va a responder cuando digas confío en Él. Él tomará la decisión de cuándo te va a responder, de cuándo será el tiempo. Amén. El tiempo de Él es perfecto. Habacuc dice, 2:13, también se lo saben de memoria ustedes. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Hay un tiempo señalado ya para la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor puede ser, sí, no, o espera. Dice allí, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta llegará. Sí, todo eso es bonito. Pastor, eso suena bonito, pero ¿quién vive eso? Entienda mi situación, pastor, y el Señor dice, yo entiendo tu situación. Entonces ve a Habacuc 3:17 y 19, ahí mismo, en el capítulo 3, pasa al siguiente capítulo, dice, y aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Haya o no haya, el Señor te va a responder. Estés pasando el momento más difícil y ya no aguantes más, el Señor te va a responder en su tiempo. No importa que no veas, no importa que no encuentres, ahí está el Señor, no te dejará y no te abandonará. Anda contigo y va a haber una respuesta de parte de Dios. Amén. ¿Cómo saber cuándo es el tiempo de Dios? No lo vas a conocer. Por más de que te prepares y te portes bien, así te portes bien, el Señor no te va a decir, este es el momento. Porque no está en tu voluntad, es en la voluntad de Él. Cuando tú confías en Dios, sabes que el momento va a ser el perfecto. Y que si aún no has salido de la situación, no te has respondido a lo que esperas, a lo que clamas, es porque Él está trabajando. Algo está haciendo con lo que está pasando en tu vida. Para ti o para otro, porque es que a veces somos usados para que las cosas que pasan en nuestra vida afecten a otros. Y esos otros, cuando se afectan, van a hacer que el tiempo se cumpla. Amén. Su plan es perfecto. No nos vamos a escapar del plan de Dios. No nos vamos a escapar de las respuestas de Dios. Así que esperemos con paciencia y con confianza que el tiempo llegará. Amén. Efesios 5:15 para terminar, 15:16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovecha los momentos oportunos. ¿Para qué? Para depender de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para vivir como Dios dice que vivas, para confiar en Dios y para saber esperar en Dios. Mire, uno puede decir, en mi carne es difícil, pero es que nosotros no podemos vivir en nuestra carne, tenemos que vivir en el Espíritu, dice el Señor.
Y entonces mientras tú vivas en tu carne te vas a cansar, te vas a agobiar, te vas a angustiar, no vas a dormir, vas a tener estrés, te vas a enfermar. Pero cuando miras lo que el Señor te habla, lo que el Señor te dice y te dice, vive en el Espíritu te da humildad, paz, gozo, amor, dominio propio y paciencia. Podrás atravesar la tormenta y sabrás que Dios está ahí. Que de una manera u otra hay una promesa que te dice, yo te llevaré a puerto seguro. Tú camina de la mano con Dios, no importa que estés en medio de la tormenta, ten a Dios a tu lado. Recuerda que está caminando contigo, recuerda que nunca te deja, recuerda que no te abandona. Agárrate de Él y no te sueltes. Porque a veces sabemos que Él está ahí, pero Él está ahí y yo estoy aquí. Él va por allá y yo voy por acá. Y el Señor quiere que andemos juntos, en unidad. Espera con paciencia. Haz lo que tú tienes que hacer. Mira la palabra de Dios, conócelo a Él y háblale a Él con su palabra. Cuando tú le dices, tú lo dijiste, Él no puede decir otra cosa sino, está bien. Tú dijiste que me bendecirías, pero yo te pedí que fueras fiel. Que dejaras de ser lo que tú quieres ser para ser lo que yo quiero que seas. Cuando tú estés haciendo eso, reclámale todo lo que quieras al Señor y el Señor te va a decir, es mi compromiso, lo tienes. Y extenderá su mano para bendecirte. Tenemos que esforzarnos por hacer lo que Él nos pide que hagamos, por ser quienes Él quiere que seamos. Y así no habrá excusa para que Él diga, no te doy. En su soberanía podría hacerlo, pero Él no niega su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Reconocer que es el de Él, no es el tuyo. Y mientras llega, pacientemente esperé. Mientras llega, confiado estaré en mi Señor. Porque sé que nunca me deja y que nunca me abandona. Amén. Pónganse de pie, por favor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él nunca te va a dejar. Él te recogió. Y cuando te recogió no miró si tenías padre o madre. Se fijó en ti. Si te habían abandonado o no te habían abandonado, no le interesa al Señor. Él se fijó en ti. Y cuando puso sus ojos en ti y decidió hacerte hijo suyo, decidió responder por ti. Y tal vez nos hemos desviado, nos hemos apartado, y por hacer las cosas a nuestra manera tengamos angustia, porque hay situaciones difíciles encima. Pero tenemos que ir como vamos delante del banco, delante del Señor, y decirle, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y presentarnos delante de Él y decir, Señor, sí me equivoqué. Tal vez empecé este negocio sin consultarlo. Tal vez me metí en esta relación sin pedirte discernimiento. Tal vez me advertiste y yo sin embargo seguí caminando por esa senda. Pero quiero decirte, sí me equivoqué. He pecado contra el cielo y contra ti. Y hoy quiero recibir tu bendición. Esperaré el momento oportuno, pero me arrepiento y quiero caminar de la mano contigo. Hoy quiero dejar de ser ese que anda confiando en su corazón. Hoy quiero empezar a confiar en ti y no creerme sabio en mi propia sabiduría. Hoy quiero reconocer que en mí hay defectos y en ti no. En mí hay imperfección y en ti no. En mí hay equivocación y en ti no. Por lo tanto, la mejor forma de hacerlo es a tu manera y no a la mía. Hoy puedo hacer un compromiso contigo, Señor, y decirte, no voy a volver a hacerlo yo solo, porque sé que estás a mi lado y cuento contigo. Hoy puedo hacer un compromiso y decir, voy a mirarte a ti primero,
Cada vez que hay una oportunidad, dame discernimiento para comprender que puedo esperar, que puedo recibir en el tiempo justo y en el preciso momento, porque lo que tú tienes para mí ya está establecido. Lo que tú has escogido para mí ya está hecho y solo tengo que esperar, confiado y con paciencia en que tú harás. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Así se acabará el estrés, se acabará la angustia, porque tienes un Dios que está por encima de todo. Se acabará el insomnio. Habrá sanidad en ti. ¿Sabe cuántas enfermedades digestivas hay por nuestras preocupaciones? ¿Cuántas personas se enferman del corazón por vivir angustiadas, temerosas? Pero tienes un Dios que te dice: no temas, que yo estoy contigo. Cree, confía y espera en Él con paciencia, en el nombre de Jesús.